El día de hoy los compañeros Lady Melena Jaramillo Monsalve, Juan Esteban Arroyave y mi persona, Valeria Vázquez, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, procederemos a explicarles sobre los delitos de la extorsión y el daño en bien ajeno, ubicados en el artículo 244 y 265 del Código Penal colombiano. Comenzaremos dando una breve estructura del planteamiento en que primero, estructura y naturaleza del bien jurídico, segundo, antecedentes normativos, tercero, derecho comparado y cuarto, jurisprudencia y doctrina. Capítulo 8 del daño. Artículo 265. Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión. El delito de daño se consuma cuando se destruye o se damnifica un bien mueble o un bien inmueble. Artículo 244. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero incurrirá en prisión. La palabra extorsión proviene del latín. A su vez, se puede definir como presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Desde su origen etimológico latino, la extorsión se refiere a la acción y efecto de usurpar, separar y arrebatar por fuerza de una posesión a una persona, realizar cualquier daño o perjuicio. Si tomamos la importancia del lenguaje como un factor primordial para un acercamiento inicial a la naturaleza de las conductas sociales, es significativo que la raíz misma de este concepto se refiera al ejercicio de actos violentos perjudiciales en que la voluntad individual de la persona afectada se ve prácticamente anulada. El concepto de extorsión trae consigo una connotación de índole económica, ya que es un delito que afecta directamente el patrimonio económico de la víctima, pero a su vez lleva inmerso un efecto atentatorio contra la autonomía de la voluntad que genera que la persona amenazada o constreñida acceda en contra de su voluntad a las exigencias pecuniarias en favor del agente agresor. Desde la concepción misma del concepto de extorsión, se enmarca la connotación de acto violento en detrimento del receptor de la conducta, pues su voluntad individual se ve afectada, vulnerada y anulada, lo que lo impulsa a ceder ante las exigencias ilícitas del autor. Esta figura se empezaba a observar desde la antigüedad y es allí donde se presentaban unas características propias del delito que hoy tenemos, pues en Roma algunos trabajadores sociales fueron identificados como receptores de recompensa en contraprestación al ejercicio de sus funciones, sin tener en consideración que el servicio era gratuito y que el hecho de representar la autoridad por ser miembro de las magistraturas les pedía un comportamiento distinto. Esta situación inicialmente podría interpretarse como un acto de donación, donde las personas entregaban algunos de sus bienes de manera voluntaria a esos funcionarios públicos que eran encargados de tomar decisiones relevantes para sus intereses. Sin embargo, estas presuntas donaciones se hacían únicamente forzados por este temor que les representaba las posibles consecuencias de no hacerlo, ya que los miembros de los tribunales hacían notar de manera indirecta que contaban con todo el poder de tomar las decisiones arbitrarias en perjuicio de estos ciudadanos, no conformes con la entrega de las dádivas a funcionarios. A continuación, mencionaré lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, el objeto jurídico y por último, la conducta. Primero, el sujeto activo.
El delito de extorsión refiere al sujeto activo como persona indeterminada, pues el artículo 244 del Código Penal colombiano menciona el que constriñe, haciendo alusión a cualquier individuo sin importar característica alguna, es decir, que no se rige de diferenciación, criterio específico para distinguir al sujeto, afirmando que todos están en capacidad para cometer el comportamiento prohibido. Sin embargo, la realidad lo que ocurre es que este delito está fuertemente relacionado con las estructuras organizadas de criminalidad o los denominados grupos armados organizados, a través de la delincuencia común que suele trabajar para dichos grupos en la realización de ciertas actividades del proceso criminal. La indeterminación del sujeto activo obedece a la gran facilidad para su comisión, dado que individuos aún privados de la libertad suelen cometerlo a través de las llamadas extorsivas desde el interior del establecimiento carcelario, obligando a sus víctimas a realizar entregas o consignaciones a otras personas que están en libertad. También suele ocurrir que algunos delincuentes utilizan el nombre de organizaciones criminales para constreñir o violentar a las víctimas a efectos de otorgarles mayor credibilidad a sus amenazas y lograr así sus cometidos, sin que ello implique una verdadera relación con dichos grupos. A nivel individual, también se presentan casos de extorsión con una significación mucho menor, a través de la delincuencia común que suele trabajar para dichos grupos en la realización de ciertas actividades del proceso criminal. La indeterminación del sujeto activo obedece a la gran facilidad para su comisión, dado que individuos aún privados de la libertad suelen cometerlo a través de las llamadas extorsivas desde el interior del establecimiento carcelario, obligando a sus víctimas a realizar entregas o consignaciones a otras personas que están en libertad. También suele ocurrir que algunos delincuentes utilizan el nombre de organizaciones criminales para constreñir o violentar a las víctimas a efectos de otorgarles mayor credibilidad a sus amenazas y lograr así sus cometidos, sin que ello implique una verdadera relación con dichos grupos. A nivel individual también se presentan casos de extorsión con una significación mucho menor, lo que nos lleva a pensar que el delito tiende a realizarse en su mayoría a través de formas de participación como la coautoría, la autoría mediata y la complicidad. La extorsión presenta un gran número de ascendente en su estadística debido a la desarticulación de estructuras dedicadas al narcotráfico, de grupos subversivos y de autodefensas, que al dejar las armas no lograron insertarse en el mercado legal y continuaron sus acciones delictivas al constreñir a comerciantes o ganaderos y empresarios a través de la extorsión. Vemos aquí un grave problema en las políticas públicas postconflictuales que no logran enganchar a los actores armados desmovilizados, posibilitando que estos continúen al margen de la ley. Segundo, sujeto pasivo. La legislación y la doctrina han considerado como sujeto pasivo a quien es directamente afectado en su patrimonio y libertad por el comportamiento delictivo, en otras palabras, al titular del bien jurídico afectado. En este sentido, el sujeto pasivo puede ser una persona natural o jurídica, cuando es obligado a hacer, tolerar u omitir alguna acción con significación patrimonial que puede consistir en pagar sumas de dinero o contribuir con bienes o servicios destinados a los extorsionistas, sus familiares o allegados. El sujeto pasivo no solo ve afectado su patrimonio y su capacidad de autodeterminación, sino que también experimenta una violencia psicológica en la medida que es amenazado, constreñido y violentado, sufriendo en su integridad mental un deterioro que menoscaba su salud. Generalmente se trata de personas
con cierto poder de disposición económica, aunque en muchos casos las víctimas son personas de escasos recursos que ven amenazada su actividad comercial si no acceden a las pretensiones del extorsionista, como es el caso de conductores de vehículos de servicio público, vendedores, tenderos, pequeños comerciantes, personas privadas de la libertad, víctimas de las mafias o estructuras organizadas de poder al interior de los centros de reclusión. En ocasiones suele pensarse que la extorsión, por tener un marcado carácter patrimonial, solo atenta contra grandes propietarios, pero la realidad y la actualidad es que el delito se ha extendido a todos los sectores de la población, siendo esta una de las principales causas de su aumento, dado que el sujeto activo no busca únicamente grandes sumas de dinero, sino un flujo constante que le permita una solvencia y estabilidad para su accionar. Tercero, objeto material. El delito de extorsión tiene por objeto material a la persona humana que es el objeto de constreñimiento y obligada a hacer, tolerar u omitir, siendo clasificado por la doctrina como objeto material personal, pues la acción directa contenida en el verbo rector recae sobre la persona. Es importante aclarar que el objeto material puede ser de tres tipos: personal, real o fenomenológico. Hablando del segundo, cuando la acción se ejerce sobre una cosa, y el tercero, cuando recae sobre una construcción jurídica, como en el caso de la evasión de impuesto o de la omisión del agente retenedor. Cuarto, objeto jurídico. El delito del que nos ocupamos tiene por objeto jurídico tres importantes bienes: el patrimonio económico, la libertad individual y podría decirse que la salud o la integridad física y mental. De ahí que haya sido considerado como un tipo penal pluriofensivo, por afectar varios bienes jurídicos. En principio, el constreñimiento afecta de manera directa a la autonomía personal, dado que el sujeto es obligado a hacer, tolerar u omitir algo que no desea o no quiere. También se vulnera el patrimonio económico por su relación directa con este en la medida en que se exige un contenido de apreciación dineraria, razón que llevó al legislador a ubicar el tipo penal en los delitos contra este bien jurídico. De otra parte, el constreñimiento o violencia física termina afectando la integridad física y mental del sujeto, deviniendo de una vulneración de la salud y de la integridad física de la víctima, pero se debe advertir que la esencia del punible radica en su marcado provecho de este contenido patrimonial, y es esto lo que lo diferencia de otros tipos como el constreñimiento ilegal o el constreñimiento para delinquir. Por último, la conducta. Se considera como prohibición el comportamiento descrito en el tipo penal consistente en constreñir a alguien a hacer, tolerar u omitir alguna cosa. Por constreñir se entiende la imposición contra la voluntad de un sujeto a realizar, omitir o tolerar algo, es decir, se trata del uso de la fuerza, sea esta física o psicológica, orientada a lograr que un sujeto se determine conforme a los designios de otra, que en este caso es el extorsionista, quien socava la libertad a partir de compeler al otro, haciendo que este último realice o deje de ejecutar lo que el primero indique. En otras palabras, se trata de la imposición de la voluntad ajena contra los designios propios por vía de la coacción. Bueno, el día de hoy los compañeros Lady Milena Jaramillo Monsalve, Juan Esteban Arroyave y mi persona, Valeria Vázquez, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, procederemos a explicarles sobre los delitos de la extorsión y el daño en bien ajeno, ubicados en el artículo 244 y 265 del Código Penal colombiano. Comenzaremos dando una breve estructura del planteamiento, en que primero, estructura y naturaleza del bien jurídico; segundo, antecedentes normativos; tercero, derecho comparado; y cuarto, jurisprudencia y doctrina. El delito de extorsión, como un tipo penal atentatorio contra el bien jurídico del patrimonio económico,
Tiene incidencia y relevancia en otros bienes jurídicos, pero principalmente es de connotación patrimonial y la ley lo ha definido como aquella acción ejercida por un agente que consiste en buscar beneficios económicos ilegítimos a costa de terceros mediante actos arbitrarios que doblegan la voluntad de la víctima y como consecuencia le permiten al sujeto activo obtener lo que pretende. La extorsión es un delito pluriofensivo ya que menoscaba principalmente dos bienes jurídicos. El primero es la libertad de autodeterminación y el segundo es el patrimonio económico. A nivel de la dogmática penal, el tipo penal de este delito de extorsión reúne los presupuestos que fundamentan el injusto penal y a su vez es considerado el elemento del delito mediante el cual se plasma el principio legal de penalidad, pues es de aquí que se desprende que es cierto que existen múltiples acciones antijurídicas que pueden llegar unas más graves que otras, pero solamente serán tenidas en cuenta y consideradas delictivas las que son seleccionadas y establecidas por la ley penal colombiana. Este tipo penal señala que el delito es cometido cuando se constriñe a un tercero para hacer, tolerar u omitir algún tipo de acto que va en beneficio del sujeto activo y en perjuicio del patrimonio económico del sujeto pasivo. No hay necesidad de que exista la suscripción de algún tipo de documento, pero se debe tener en cuenta que no es suficiente una sola acción amenazante. Para que este delito se ejerza, se requiere que ésta sea idónea para lograr el constreñimiento en la víctima, que no es otra cosa que un comportamiento que produce efectos psicológicos en la víctima, que es el resultado pretendido de este tipo. Se enmarca en el título de delitos contra el patrimonio económico, pues el ánimo de lucro y la exigencia de tipo económica es un elemento necesario que tiene igualmente esencia en los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Pues con la acción del sujeto activo, este delito es de especial naturaleza, ya que existe en él una extracción marcada contra la persona quien recae la conducta por la violencia ejercida en la ejecución de este delito. También se considera un atentado a la libertad individual que se evidencia en la acción y en la coacción que se lleva a cabo para conseguir el fin propuesto. Este delito es considerado por la doctrina como un delito de encuentro, donde la víctima es obligada mediante amenazas de males futuros a facilitar la entrega de un documento o de un bien que esté a su nombre. La estructura de este tipo penal nos referencia que el sujeto activo es aquel que se propone mediante actos directos o indirectos incidir en la víctima o en su familia con el fin de que ellos hagan, toleren u omitan alguna acción de la que él va a obtener un indebido provecho económico, entendiéndose entonces que media una incidencia por parte de la persona que realiza la extorsión para que el sujeto pasivo actúe de un modo determinado bajo un riesgo permanente de amenaza que lleva consigo la producción de un mal grave a la víctima o a su familia, obteniendo de esta manera la conducta deseada. El tipo penal requiere para su estructuración una parte que se conoce como subjetiva. Esto no es más que poder determinar si la acción determinada por el sujeto agente tiene dolo o culpa. Este es el análisis de la especial aptitud del sujeto activo en relación con su conducta. Sin embargo, viendo estudios realizados con este delito, se considera un delito principalmente contra el patrimonio económico. Se señala de manera prematura que este tipo penal solamente lleva aparejada la calidad de doloso, como en todos los delitos de índole patrimonial donde no se admite la culpa.
donde debe existir indiscutiblemente el aspecto conocido como el patrimonio económico. La parte objetiva de este tipo penal es conocida también como tipo positivo y hace referencia a una serie de elementos estructurales entre los que se encuentra el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, la finalidad y un aspecto de vital importancia que es el bien jurídicamente tutelado. Cuando el delito de extorsión tiene finalidad que la víctima haga, tolere u omita alguna acción, implicando así un comportamiento transformador del mundo exterior por falta del sujeto pasivo, quien es controlado por el victimario a que realice algo. Suscribe o destruye un documento, omite o realiza un comportamiento o tolera que hagan una determinada acción para él. En la legislación penal federal mexicana se advierte una protección a bienes jurídicos patrimoniales que transfieren la esfera de lo meramente particular para incidir en una esfera social. Luego, teniendo en cuenta el interés temático y el propósito especial del país, se comentan soneramente las conductas que refieren interés social general. En el artículo 253 del Código Penal Federal se establecen 5 apartados que establecen las conductas que en efecto afectan el consumo nacional y que serán sancionadas por prisión en este país. La doctrina. Vamos a hablar sobre la doctrina en la extorsión. Entonces, la doctrina clasifica la extorsión de diferentes maneras. En principio citaremos una de las más importantes por tener relación directa con el fenómeno en Colombia. Así, por ejemplo, existe la extorsión sistémica y ocasional, siendo la primera de ellas aquella en la que el delito se encuentra arraigado en un territorio, denominado por organizaciones criminales estructuradas que suelen cobrar alguna suma de dinero de manera permanente a sus víctimas, ya sea mensual, semanal o diario, constituyendo las cuotas de una parte central del negocio delictivo. Las ocasionales hacen referencia a un delito esporádico o poco extendido en el territorio, derivándose de esto que los grupos al margen de la ley no acuden a esta práctica de manera continua. Y allí, que los ingresos de las organizaciones delictivas no se centren en esta actividad. De otra parte, se mencionan formas extorsivas relacionadas con la denominada venta de protección personal o comercial. Consiste en el pago a un grupo criminal para obtener de esta la seguridad frente a otros actores armados o delincuenciales, bajo la garantía de permanecer allí con la tranquilidad de no ser objeto de violencia ajena. También se observan formas como la denominada vacuna. Consiste en la exigencia de una suma de dinero de carácter periódico, especialmente en zonas rurales, siendo las principales víctimas las empresas que desarrollan su objeto social en estas áreas. Se ejerce por grupos al margen de la ley, como las guerrillas, autodefensas, la denominada BACRIM, que ejercen control territorial en la zona. La microextorsión es una exigencia de pagos continuos de baja cuantía y se relaciona con la actividad económica de la víctima, resultando ser en su mayoría pequeños empresarios y comerciantes. Es principalmente ejercida por delincuencia común. Otra modalidad llamada táctica de la escopeta es que utiliza por personas retenidas en centros carcelarios o penitenciarios. Se contactan vía telefónica el número grande de potenciales víctimas con la esperanza de lograr su cometido al menos con alguna de ellas. Usualmente es el pago de una sola cuota de dinero. Los extorsionadores suelen hacerse pasar por miembros de organizaciones armadas como las guerrillas, las autodefensas, galvanistas. En Italia, con el surgimiento de los clanes mafiosos, tienen como modalidad la exigencia económica en persona. Sin embargo, la misma tiende a desaparecer, puesto que la denuncia de algunos comerciantes terminan siendo capturados en flagrancia. De ahí que prefieren hacer las exigencias a través de llamados, correos electrónicos, redes sociales. También se ha dado a conocer la modalidad denominada como el familiar capturado, la cual consiste
en realizar una llamada a una persona, manifestando que se trata de autoridades de policía, quienes en un operativo han detenido a un familiar suyo portando armas de fuego, sin permiso de autoridad competente, pero que si desea recobrar su libertad, debe consignar determinada suma de dinero. Otra modalidad que se presenta es la llamada de rescate de vehículos hurtados, consistir en que luego de configurado del delito de hurto, los atracadores se ponen en contacto con el dueño, quienes a cambio de su devolución exigen una suma de dinero. Y una vez se ha pactado el lugar de entrega, tanto del bien mueble como del dinero, la víctima acude a las autoridades, con quienes recurre hasta dicho escenario, produciéndose la captura del sujeto activo justo en el momento de que se está haciendo el intercambio, quedándose el atentado contra el patrimonio económico y la autonomía en grado de tentativa. Súmese a los anteriores la mencionada chantajes sexuales en redes sociales y celulares. Consiste en la exigencia económica bajo amenazas de divulgar por redes sociales fotografías, videos, escenas en las cuales una persona parece desnuda o sosteniendo relaciones sexuales o en presencia de menores o con ellos, tipificando un delito que es el de pornografía infantil. Delito de la extorsión. Inicialmente con la jurisprudencia. Proyecto Concha de 1912. Señala Pavón Parra en el año 2002 que con anterioridad al denominado Proyecto Concha de 1912 plasma la Ley 109 de 1922. Nuestra legislación no considera norma autónoma para esta conducta. El texto original de la precipitada ley decía en su artículo 350 que por medio de violencias o con amenazas de graves peligros para la persona o los bienes obligue a otro a entregar, suscribir, destruir con perjuicio propio o de un tercero un documento cualquiera que tenga efectos jurídicos, incurrirá en una pena de 2 a 7 años de reclusión. El Código de 1936, el anterior contenido normativo, o sea, el de 1912, es el que se convierte en el inmediato antecedente del artículo 406 del Código Penal de 1936, en cual en virtud de delitos contra la propiedad señaló el tipo penal de extorsión en los siguientes términos: el que por medio de amenazas o violencias o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma o con el fin de obtener para sí o para un tercero un provecho ilícito, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición cosas, dinero o documentos capaces de producir efectos jurídicos, incurrirá en prisión de 8 meses a 5 años. En igual sanción incurrirá el que por los mismos medios obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o crédito. Este tipo penal era considerado resultado y era un tipo penal cerrado, ya que describía las conductas de manera taxativa, y estas conductas eran solo de hacer, es decir, entregar, enviar, depositar o poner a disposición, etc. Considero que al ser un tipo penal cerrado, el gran problema que se podía presentar era que no se tenían en cuenta otro tipo de comportamientos propios de la víctima, ya fueran de omisión o de tolerancia, lo que dejaban en el aire acciones que también podrían configurar el delito, generando con ello conductas atípicas y por ende dificultades y confusiones interpretativas al momento de analizar el delito. El proyecto de 1974. Este proyecto fue presentado y elaborado por varios estudiosos de la época, quienes dieron a conocer sus posturas frente a la tipificación del delito de extorsión, entre ellos el comisionado Vaquero Borda, quien se inclinó por las expresiones violencia y amenazas para obligar al otro a hacer, tolerar u omitir. Sin embargo, el comisionado Salgado Vázquez presentó objeciones respecto a esas expresiones y propuso la modificación del verbo rector por el de obligar, pero dejando por sentado que podría tener cabida el verbo rector constreñir, el cual finalmente fue acogido, ya que el doctor Alfonso Reyes Echandia sentó su posición respaldando la incursión de ese verbo rector, quedando establecido en ese proyecto artículo 378 de la siguiente manera: el que mediante violencia física o moral constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. En 1978 llega la revisión del proyecto anterior
y dio pie a la presentación del proyecto de este mismo año, dejando así el texto para el delito de extorsión en su artículo 503 de la siguiente manera: el que mediante violencia constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 2 a 10 años. La pena se aumentará de la mitad a 3/4 partes si el constreñido se hace consistir en amenaza de ejecutar, acto del cual pueda derivarse peligro común, grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública. Aquí se puede concluir del análisis que se eliminó el aspecto que enmarcaba la violencia física o moral y se adicionó una circunstancia agravante de la conducta referente con la generación del peligro común. En 1980, este código fue el resultado final de revisiones previas que consignó en el decreto 100 del 80, el artículo 355 así: el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 2 a 10 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes si el constreñido se hace consistir en amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. En este texto se suprimió de manera total el concepto de violencia como medio de comisión del delito, ya que el verbo rector constreñir había sido incorporado. A su vez, se hicieron precisiones sobre los actos de constreñimiento que permitían generar la circunstancia de agravación. Se prescindió entonces del causismo del Estatuto Penal del 36, puesto que se dejó de mencionar como ese medio comisivo la extorsión, la simulación de autoridad pública o la presentación de falsa orden de autoridad pública. Se puede señalar con claridad que la diferencia en razón a la extorsión entre los códigos de 1936 y el año 1980 no es esencialmente de sustancia sino de forma, pues la extorsión sigue considerando un delito comisivo por acción, donde predomina la violencia, no referida únicamente a la violencia física, sino cualquier tipo de conducta que ejerza el sujeto agente y que de ella se obtenga un resultado que doblegue la libre determinación de la víctima, que se vea obligado a realizar lo que ese sujeto quiere y no hacer lo que internamente él desea. La ley 40 del 93, esa ley hace referencia al Estatuto Antisecuestro, el cual trajo consigo adiciones al tipo penal de extorsión, pero sin hacer modificaciones de descripción típica que venía desde el 80. Entonces solo se buscó hacer una más severa pena, pues se aumentó la dosificación de la misma, que era de 2 a 10 años, y pasó de 4 a 20 años. Asimismo se introdujo otro agravante para el constreñimiento mediante amenaza tendiente a facilitar actos de terrorismo. Llegamos a la ley 599 del 2000. El Código Penal del 2000 en este se redacta el tipo penal de extorsión de la siguiente manera: en su artículo 244, el que constriña a otro a hacer, tolerar, omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses y pena multa de 800 a 1800 salarios mínimos legales vigentes. Tanto en el Código de 1980 como en el Código del 2000 incluyeron un cambio trascendental en el verbo rector de la conducta típica de extorsión, ya que en el Código del 36 usaba el de obligar, ya los códigos posteriores utilizaron el de constreñir, dando una connotación más amplia, aunque muchos autores consideraron que estos dos verbos eran similares. Sin embargo, al realizar un análisis preliminar, se puede deducir que ese cambio de verbo rector, obligar por constreñir, llevaría a tener unas repercusiones trascendentales, como se ha querido hacer ver ya si nos centramos en cada una de las definiciones. Las diferencias se aprecian bastante sutiles, pues constreñir, según el diccionario de la Academia, significa obligar, precisar, compelar por fuerza a uno que haga o ejecute alguna cosa, y obligar es mover o impulsar a hacer cumplir alguna cosa. Compelar, ligar. Por esta razón es que se establece que nos encontramos ante un cambio de forma más que de sustancia. Con todo y esto, el Código Penal del 36 conllevó que las comisiones encargadas de la redacción del Código del 2000 buscaran generar o construir una alternativa que, además de cobijar todos los casos que se señalaban con anterioridad,
pudiera albergar igualmente el acto de omisión y de tolerancia de la persona objeto de constreñimiento, y de esta manera se creyó que no se quedarían por fuera de este tipo penal y esos comportamientos que también iba en contravía del patrimonio del sujeto pasivo. Es de notar que esta ley trajo consigo la inclusión de una serie de agravantes que permitieron hacer más amplia y severa las sanciones en la conducta. ¿No? En cuanto al delito del daño en bien ajeno, podemos decir que se clasifica en las siguientes opciones. La primera es un daño de tipo básico que está contemplado para estos derechos de propiedad ajena que no están comprendidos en otros títulos del Código Penal. El segundo es el daño tipo agravado, que en este caso se tendrán en cuenta los siguientes daños. El primero es impedir el libre ejercicio de la autoridad. Segundo es provocar la infección del ganado. Tercero, que se empleen el uso de sustancias venenosas o corrosivas. Cuarto, arruinar al perjudicado o ponerlo en situación económica grave. Por último, tenemos el tipo atenuado, que es el delito reducido, ya que es un delito más leve. De acuerdo con la estructura del tipo, se tiene que para su configuración se requiere que la acción desplegada por el sujeto activo genere destrucción, inutilización, desaparición o daño general de un bien mueble o inmueble de la víctima, que genera de manera inmediata decremento económico del sujeto pasivo. Por eso, el despliegue del vello rector es el que determina la configuración o no de lo ilícito para la configuración de este delito. El tipo penal del delito de daño en bien ajeno es tautológica, ya que, por una parte, no se debe definir algo empleando el propio término, y por otro lado, el nombre de este delito induce al error de creer que solamente puede recaer sobre cosas ajenas, cuando no es exactamente así, ya que también puede darse en cosas propias siempre que haya perjuicios para terceros, tal como lo indica la ley. El tipo penal contenido en esta disposición legal corresponde a aquellos que la doctrina clasifica como alternativamente formados, en los que una conducta o un hecho es suficiente para que el delito exista. Sin embargo, el tipo puede contener más de uno o una de ellos. Ahora bien, cabe resaltar que hay casos en los que el tipo penal de referencia es doblemente alternativo. En efecto, en el análisis del cuerpo del delito y en el juicio de tipicidad es necesario, primero, precisar qué es lo que conducta del sujeto activo causó por cualquier medio, ya que la jurisprudencia y la doctrina colombiana se inspiran sobre todo en el derecho civil y en el Código de Napoleón, que consagran la responsabilidad civil contractual en sus artículos 1382 a 1383. En el artículo 1384 del Código francés se consagra la responsabilidad civil por el hecho de las cosas que se tienen bajo guarda y también la responsabilidad por el hecho ajeno. A su vez, el legislador colombiano regula estas mismas materias en varias disposiciones, pero a pesar de la pluralidad de normas, el derecho nacional no consagra en principio general la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, sino que consagra 2 o 3 casos de excepción sobre el delito del daño en patrimonio o bien ajeno. El daño en bien ajeno. La doctrina. El libro de direcciones del derecho penal, parte especial de la Universidad del Externado, nos habla de los elementos del lenguaje en este tipo penal. Destruir es hacer perder la forma de la cosa de manera que impida su utilización. Inutilizar es hacer inservible la cosa para los fines destinados por su poseedor
no implica su destrucción, pues la cosa puede seguir con su forma, pero ha perdido la utilidad por la cual reporta a su dueño, poseedor o mero tenedor. Se hace desaparecer la cosa cuando pierde su existencia para el sujeto pasivo a raíz de la conducta desplegada por el agente. Dañar significa causar cualquier forma de deterioro que no implique la destrucción de la cosa. Cuando la destrucción es total, la conducta encaja en la forma típica antes señalada, es decir, destruir, mientras que si el daño es parcial, la misma se desplaza a este último comportamiento. El libro de Derecho Penal Societario de Carlos Castro Cuenca hace aportes importantes sobre el delito de daño en bien ajeno. El sujeto activo no tiene particularidades propias previas a una condición específica en este sentido. Incluso, el poseedor puede cometer este delito cuando daña una cosa. En el ámbito de las empresas, este delito puede ser cometido tanto por sus empleados como por sus administradores, ya que no exige una relación especial con el objeto material. Es indiferente que la cosa sea un bien mueble o un inmueble, pero ha de ser corporal y susceptible de deterioro y destrucción. Los malos tratos animales, las lesiones inferidas a estos pueden ser también considerados como un daño. Sobre la conducta, a pesar de que surge la concurrencia de uno o varios verbos rectores, daño es el que define integralmente la opción. Puede realizarse por cualquier medio. Sobre el elemento subjetivo, el delito es una conducta punible, eminentemente dolosa, por lo cual se requiere que el sujeto activo conozca y quiera producir el daño. Y en los casos de empresas se puede resaltar que puede ser una conducta con dolo o con culpa, ya que muchas veces se realiza por una conducta netamente de imprudencia.